El mundo que conocemos hoy se mueve gracias a la quema de carbón, gas o petróleo, pero hay quienes ya apuestan por un cambio radical. Un mundo completamente libre de combustibles fósiles. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cuán cerca estamos de un futuro como este y cuáles serían las consecuencias. Además, hablamos con un reconocido periodista de la red 5G, una reinvención de la Internet con grandes promesas y peligros. Y le contamos la insólita historia de una ministra que le gusta perfumarse con fascismo. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Piensa en este número, en este dato. Durante los últimos 40 años, más del 80% de la energía que consumimos se ha producido quemando carbón o gas o petróleo. Esta enorme dependencia que tenemos, que tiene el mundo entero en las energías fósiles, ha moldeado nuestras sociedades, la economía, las relaciones internacionales, nuestras ciudades o la manera como nos movemos de un lugar a otro. Pero a pesar del enorme desarrollo que han impulsado el petróleo y el carbón o el gas, sabemos que tiene enormes desventajas, las conocemos. Sus reservas no son infinitas, no son recursos renovables y su extracción y su uso generan enormes daños ambientales. Es por esto que algunos expertos ya están diciendo que viene un cambio radical, que es necesario un cambio radical. Es decir, un mundo completamente libre de combustibles fósiles. Obviamente, abandonarlos así radicalmente es un cambio importantísimo, drástico. Implica una transformación masiva en todos los ámbitos de nuestra vida, en la economía, en la tecnología, en lo social inclusive, y por supuesto en la política. ¿Podremos sobrevivir sin este tipo de combustibles? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué tan cerca estamos de lograr un futuro libre de quemar combustibles fósiles? ¿Y qué consecuencias tendría este enorme cambio, este drástico cambio? Todo esto lo discutimos, se lo mostramos en el siguiente reportaje. Miren. Los woro-woro en Costa de Marfil, como gran parte de los métodos de transporte en el mundo, se mueven con gasolina. Pero desde hace poco, estos tradicionales mototaxis han comenzado a funcionar con energía solar. Antes los viajes costaban 200 francos, ahora cuestan 100 francos. Estas motos traen un poco de innovación a Jacksonville. Y la transición hacia energías renovables no solo trae beneficios económicos. Investigadores de la Universidad de Stanford encontraron que anualmente se prevendrían más de 4 millones de muertes por enfermedades respiratorias relacionadas a la contaminación del aire. Y es que la extracción y quema del carbón, gas o petróleo tiene graves consecuencias para el medio ambiente. Un análisis encontró que desde 1880, las 90 empresas más grandes de combustibles fósiles han contribuido al 57% del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, gas de efecto invernadero que contribuye al aumento de la temperatura de la Tierra. Así, iniciativas contra el cambio climático como el Acuerdo de París han exhortado a más de 1.000 empresas privadas a retirar inversiones de la industria de combustibles fósiles que rondan los 8 billones de dólares, equivalente a las economías de América Latina, el Caribe y África subsahariana combinadas. Lo opuesto ocurre en el sector de energías renovables. La creciente inversión tanto por parte de gobiernos como de empresas privadas ha llevado al abaratamiento de molinos y paneles solares. Desde 2010, por ejemplo, el costo de la energía eólica ha caído en un 23% y el de la solar en un 73%, de modo que ahora cuestan casi lo mismo que los combustibles fósiles. De hecho, países como Islandia y Paraguay ya dependen exclusivamente de estas energías. Pero expertos como Samantha Gross argumentan que aún estamos lejos de un mundo propulsado completamente por energías verdes. Esta transición tomará mucho tiempo y se llevará a cabo en etapas. La transición será más fácil en el sector energético y a medida que tengamos mejores tecnologías, avanzaremos hacia los sectores más difíciles. Pero esto no sucederá en los próximos 10 o 20 años.
Por un lado, los molinos o paneles solares almacenan energía para momentos de poco sol o viento en baterías, pero estas suelen ser muy grandes y su capacidad de almacenamiento limitada. En cambio, los derivados del petróleo, además de ser fáciles de transportar, pueden proveer energía ininterrumpida durante horas, lo cual es esencial, por ejemplo, para operar aviones. Por otro lado, la industria de los combustibles fósiles es un gigante global. Si fuese un país, reemplazaría a Alemania como la cuarta economía más grande del mundo. También es un importante proveedor de empleos. En Estados Unidos, por ejemplo, las industrias del gas y el petróleo emplean 10 millones de personas. Esto es más de 12 veces el número de personas que emplea el sector de energías renovables en este país. Los países cuyas economías dependen de los hidrocarburos tendrían que hacer grandes ajustes para poder seguir proveyendo para sus poblaciones en un mundo sin combustibles fósiles. Una transición energética también tendría consecuencias importantes para los países cuyo poder geopolítico depende de los hidrocarburos. Y este es otro factor que contribuye a que muchos se opongan a la idea de un mundo libre de combustibles fósiles. China, bajo su iniciativa de la nueva ruta de la seda, está realizando grandes inversiones en infraestructura en otras partes del mundo y me preocupa que inviertan en plantas de carbón en esos lugares. El punto de este proyecto es mantener su complejo industrial en marcha y por lo tanto no están construyendo con la mejor y más nueva tecnología. Y ni hablar de los usos de los hidrocarburos más allá del sector energético. Un 64% del poliéster, que es el tipo de tela más usado en el planeta, está compuesto de derivados del petróleo. Un 71% del acero del mundo utiliza carbón para su producción. Y el 99% de los plásticos se producen con químicos derivados del petróleo. Aunque existen iniciativas que, por ejemplo, buscan reducir o prohibir el uso de bolsas plásticas en diversos comercios, los esfuerzos para combatir el uso de combustibles fósiles en estos otros sectores son pocos. Sin embargo, hay avances importantes. Gross argumenta, por ejemplo, que América Latina está entre las regiones mejor posicionadas para liderar la transición energética, pues tiene buenos recursos eólicos, solares e hidroeléctricos. De hecho, este proceso ya ha comenzado en el desierto de Atacama, en Chile. Cerro Dominador es la primera planta de energía termosolar de Latinoamérica. Chile, como otros países de la región, marcan la pauta a seguir, pues mientras algunos sigan dependiendo de los combustibles fósiles, es el futuro de todos el que está en juego. Un futuro sin combustibles fósiles. Esta es una propuesta complejísima y con muchas incógnitas y va a tener impactos de todo tipo, algunos que ni nos imaginamos. Pero obviamente no solo es necesaria, es probablemente indispensable. La pregunta es si lo podemos lograr a tiempo. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Les voy a hablar de una nueva tecnología que promete revolucionar nuestras vidas, pero que podría poner en peligro la seguridad del planeta. No se vayan. A finales del año pasado, el 2018, se estima que había 14.000 millones de dispositivos conectados a Internet en todo el mundo. Esto quiere decir computadoras, teléfonos celulares, televisores inteligentes, asistentes de voz, hasta neveras en algunos casos. Y para el 2025 se espera que la cifra aumente a unos 75.000 millones de dispositivos, todo conectado con todo. Esto es más de 5 veces el número de ahora. Y eso pasa en tan solo 7 años, a una velocidad enorme. Para apoyar toda esta expansión no basta las velocidades actuales con las que funciona la Internet, tiene que ser mucho más rápida. Por lo tanto, tiene que crearse una nueva tecnología, una nueva base, una nueva infraestructura cibernética, tecnológica. Esta tecnología ya está en desarrollo y se llama la red 5G. 5 por quinta y G por generación, la quinta generación tecnológica de Internet. La empresa china Huawei, que es la líder mundial en equipos de telecomunicaciones, actualmente es la que lleva la delantera en el desarrollo de esta importantísima red, de la infraestructura tecnológica del futuro. Mi invitado de hoy sostiene que esto puede representar un gran peligro. Es que hoy tengo en el estudio a David Sanger, y es un muy galardonado, muy respetado periodista del New York Times. Durante sus 36 años de carrera en este medio ha trabajado en 3 equipos que han ganado el premio Pulitzer, que es el reconocimiento más importante para el periodismo escrito aquí en Estados Unidos. Sanger también es profesor en la Universidad de Harvard y autor de 2 libros de enorme éxito. Y ahora acaba de publicar otro fascinante libro que se llama El arma perfecta.
guerra, sabotaje y miedo en la era cibernética. En este libro explora cómo la tecnología se ha convertido en una potente arma geopolítica. Hoy invité a Sanger aquí al estudio para que nos explique por qué tecnologías como esta de la red 5G, quinta generación, podría ser catastrófica para la seguridad internacional. Miren. ¿Qué es eso de 5G y cómo va a cambiar 5G la vida de quienes nos están viendo, de todos nosotros? Well, 5G is more than just a faster technology. Bueno, la red 5G es mucho más que una simple tecnología que hará que tu teléfono celular cargue datos más rápidamente. Es una reinvención de la Internet para poder soportar la Internet de las cosas. Esos 20.000 millones de aparatos que se espera estén conectados alrededor del mundo para 2020. Lo positivo es que todo funcionará mucho más rápido, pero si la red que controla toda la sociedad de una nación está en manos de una potencia extranjera, todo el mundo se preocupa. Huawei y otras empresas chinas controlarán entre el 40 y el 60% de las redes del mundo, así que estamos comenzando a pensar en cómo se puede vivir con una red sucia, por así decirlo, una red que no podemos controlar del todo. Esto llega al punto que el presidente Trump ha instado a sus aliados europeos de que no hagan negocios con Huawei, que se desentiendan, distánciense, les dijo, de esa empresa. Para muchos países europeos esto tiene que ver con sus relaciones comerciales con China, sobre todo a medida que el país asiático se vuelve un proveedor de empleos cada vez más importante. En comparación con Estados Unidos, por ejemplo, el Reino Unido no ha adoptado una línea tan dura respecto a Huawei. Y la razón no es que la inteligencia británica no considere que Huawei es una amenaza, sino que hay al menos 1.500 empleos en Gran Bretaña que están directamente vinculados con esta empresa. Sin embargo, hay una preocupación porque hay una ley en China que dice que los servicios secretos tienen derecho a pedirle a cualquier empresa china que le dé toda la información y toda la data. So there's a law that was passed 2 years ago, as you suggest. Hace 2 años, China aprobó una ley que básicamente dice que si eres una compañía china y las agencias de inteligencia acuden a tu ayuda por una cuestión de seguridad nacional, debes cooperar. China dice que lo mismo ocurre en Estados Unidos, pues la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, o NSA por sus siglas en inglés, puede pedir permiso ante una corte de inteligencia para acceder e investigar cualquier red estadounidense. La diferencia es que nuestra corte de inteligencia es independiente, mientras que nadie es independiente en China. En el libro El arma perfecta, tú comparas estas ciberguerras con las armas nucleares y dices que las ciberguerras son más problemáticas, más difíciles de manejar, más peligrosas inclusive que las armas nucleares. Explícanos eso. Nuclear weapons are awful and terrible. Las armas nucleares son terribles. Ahora bien, las ciberguerras tienen más matices. Se utilizan armas mucho más accesibles y baratas. Puedes ir aumentando o disminuyendo el daño que haces. La mayoría de los ataques cibernéticos de los últimos años, organizados por estados como Irán, Corea del Norte, China o Rusia, han sido calibrados cuidadosamente para evitar una respuesta militar, y es muy fácil orquestar un ataque o negar haberlo hecho, o incluso hacer que se vea como que el ataque vino de otro lado. En vista de todo lo que estás diciendo, pareciera que la idea de que los países se pueden poner de acuerdo para regular el uso de la guerra cibernética es una imposibilidad, es una fantasía. Probablemente lo sea. Quizás hay 35 o 40 naciones con la capacidad de realizar operaciones cibernéticas sofisticadas. Un tratado sería ridículo, pues sería imposible verificar si los países están cumpliendo o no, de modo que hay que pensar en normas de conducta que establezcan lo que queda fuera de los límites. Por ejemplo, las redes eléctricas, ya que si se apaga la electricidad de un país, son los más vulnerables los que mueren. Ahora bien, en mi libro hablo de un programa llamado Nitroceus, y la idea era que en caso de ir a la guerra con Irán, Estados Unidos habría apagado toda la energía en Teherán y otras ciudades iraníes con el propósito de detener todas las comunicaciones y así evitar lanzar una bomba.
Es la idea de intentar ganar una guerra sin un solo disparo, y es por eso que creo que los países desarrollados se negarían a firmar un acuerdo que les impida realizar ataques cibernéticos de este tipo. David Sanger es el autor de un libro que se llama El arma perfecta, guerra, sabotaje y miedo en la era de la cibernética. Un libro fascinante que nos hace ver y entender mejor el tipo de mundo que se nos viene con Internet y su nueva expansión. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Al regresar a la pausa, pasamos de la quinta generación a la actual generación de genios memorables. Les traigo la historia de una política israelí que se ganó el premio, genio memorable. Hizo una campaña tan insólita que terminó sumándose a nuestro catálogo de los genios inolvidables. Al regresar a la pausa, no se vayan. Cuando se trata de hacer campaña y atraer votantes, los candidatos tienen todo tipo de estrategias. Buscan, por ejemplo, slogans que inspiren confianza o que resalten alguna cualidad positiva de su persona. Algunos, como hemos visto en esta sección de genialidades memorables, optan por subrayar su lado más angelical. Pero no todos parecen querer resaltar sus mejores atributos. O al menos ese pareciera ser el caso de la señora Ayelet Shaked, que es al mismo tiempo la ministra de Justicia del Estado de Israel y miembro del Parlamento, del Knesset. Ha tenido un escaño, un sillón allí desde el año 2013. Este año, 2019, en abril, Israel celebró elecciones parlamentarias y Shaked hizo campaña con su partido que se llama Nueva Derecha. La señora es muy derechista. Y digamos que su estrategia fue toda una genialidad memorable, o mejor dicho, su estrategia le sirvió para que aquí la reconociéramos como uno de los tontos memorables que presentamos cada semana. Miren. La diputada de extrema derecha y ministra de Justicia de Israel, Ayelet Shaked, se ha dado a conocer por sus controversiales propuestas. Por ejemplo, impulsó una dura política para deportar a inmigrantes africanos del país que movilizó a israelíes de todas las edades en contra de la medida. También ha sido criticada por sus propuestas para reformar la Corte Suprema, entre ellas eliminar el comité encargado de que la selección de jueces sea un proceso justo, sin la influencia de los partidos políticos. Algunos la consideran tan extrema que la han tildado de fascista. Pero en lugar de confrontar estas acusaciones, Shaked más bien decidió celebrarlas en su campaña de reelección para un puesto en el Congreso. En este video enumera varias de sus propuestas mientras se perfuma con una fragancia llamada fascismo, que asegura huele a democracia. Shaked buscaba burlarse de sus críticos, pero muchos señalaron que una ideología política asociada con tiranos y sangrientas dictaduras es difícilmente un tema de broma. Pero el partido de Shaked, la Nueva Derecha, parece tener una predilección por propagandas geniales. Otro de sus miembros, Naftali Bennett, quien es conocido en el Parlamento por apoyar agresiones militares en territorios disputados en Palestina, criticó los intentos de paz amenazando a una paloma blanca. Por si fuera poco, Bennett y Shaked también han debutado como raperos. Sin embargo, no hubo video, por más absurdo que fuera, que los ayudara a ganar las elecciones. Ambos quedaron fuera de la contienda y Shaked decidió retirarse de la política. Ya lo ve, campañas geniales, entre comillas, que pueden resultar muy caras. Si conoce algún otro genio digno de ser presentado en este programa, por favor, díganoslo. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y para terminar el programa les voy a hablar de rescates. Rescates que han pasado a la historia por haber provocado memorables momentos de valentía, memorables actos de valentía. Y es que si bien los desastres naturales, los accidentes aéreos, otro tipo de desastres dejan enormes pérdidas, tanto humanas como materiales, en algunos casos estas tragedias también generan esperanzadoras historias, lecciones importantes.
A continuación, exploramos algunos de los más célebres rescates que le han dado un final positivo a terribles tragedias. Miren. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Esta escena está inspirada en los traumáticos hechos que vivieron los tripulantes de Apolo 13, una nave de la NASA cuya misión era aterrizar en la Luna. El 11 de abril de 1970, una explosión en uno de los tanques de oxígeno descarriló el viaje. Pero la torre central en Houston, Texas, pudo guiar a los astronautas de regreso a la Tierra 6 días más tarde. El 5 de agosto de 2010, 33 mineros chilenos quedaron atrapados en una mina de cobre y oro. Estuvieron atrapados un total de 69 días antes de ser rescatados gracias al esfuerzo del gobierno de Chile y empresas privadas. El rescate se llevó a la pantalla grande en 2015. Un año más tarde, otro gran rescate de la vida real fue recreado en la película Sully. En 2009, un avión que viajaba de Nueva York a Carolina del Norte tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el río Hudson, luego de que unos pájaros chocaran con las turbinas durante el despegue. Las 155 personas que estaban a bordo fueron rescatadas y sobrevivieron, y el suceso se dio a conocer como el milagro del río Hudson. En 2018, la historia de 12 niños y su entrenador de fútbol que quedaron atrapados en una cueva en Tailandia durante 18 días conmocionó al mundo. Varios gobiernos y buzos internacionales pusieron manos a la obra para rescatarlos. La operación duró 3 días y cada buzo tardaba 11 horas en rescatar a la persona y volver a la superficie. Ya lo ve, importantísimas misiones de rescate que en medio de las más horribles circunstancias fueron causa de celebración, de gratitud, de festejo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que les haya gustado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.